Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Momento a Solas. El día de hoy les vamos a contar todo lo que ha pasado desde, pues, la versión de Emiliano. Estoy nerviosa. ¿Tú estás nerviosa? Un poco. Recuerden que este podcast está siendo grabado tanto para Spotify como para YouTube, así que pueden encontrarlo también en YouTube, en mi canal de Mariana HN, pero principalmente el podcast en Spotify como Un Momento a Solas. Así que bueno, el podcast pasado les platiqué más o menos todo lo que ha pasado estos meses de por qué no habíamos podido grabar podcast y la situación tan difícil que se vivió familiarmente, principalmente con mi hermano Emiliano, que pues él les va a contar su versión de cómo él vivió el antes, el durante y el después de estar internado en una clínica. Él les va a contar lo que él esté listo para platicarles, lo que él quiera contarles. De hecho, le pregunté antes si él quería contar su historia y si no, pues no pasaba nada. Y pues sí quiso. Así que bueno, es un momento creo que muy fuerte porque creo que él no ha platicado de esto como así tan abiertamente. Así que pues nada, vamos a dejar que él nos cuente qué ha pasado. Y bueno, ciertas dudas que surjan, pues también nos la pueden mandar por Instagram. Y pues bienvenido a Muchas gracias. un episodio de Un Momento a Solas. Quisiera que tú nos contaras desde el principio todo lo que ha pasado y el por qué empezó todo, desde donde tú quieras contarlo. Ahora sí que este es tu episodio, tú desenvuélvete y bueno, nada más. No va a ser como entrevista como tal, sino que ciertas preguntas que surjan o dudas que sean importantes, pues te las preguntaré, pero principalmente tú empieza a contarnos cómo se dio todo desde el principio, desde donde tú quieras, ¿vale? Todo comenzó después del fallecimiento de nuestra mamá. Básicamente yo me reservaba los sentimientos, me reservaba llorar, me quería ver fuerte de alguna manera para que mi hermana estuviera bien, porque yo la veía muy, pues ahora sí que habían momentos en los que ella lloraba demasiado, la veía muy mal y yo quería hacerme el fuerte para que estuviéramos bien los dos, entre comillas. Paréntesis, él se hacía el fuerte por mí y yo me hacía la fuerte por él. Era mutuamente como este apoyo. Lloraba todas las noches, no podía dormir, caí en depresión, empecé a dejar de comer, a dejar de hacer ejercicio. Habían veces en las que dormía todo el día, habían veces en las que no podía dormir. También habían veces en las que yo llegaba como a comprar alcohol y tomaba, pero básicamente era porque yo me quería hundir en mi depresión, yo quería viajarme, irme de mi realidad para, según yo, poder ver a mi mamá, porque todavía estaba en la etapa de la negación. Hubieron ciertas situaciones en las que salíamos mi hermana y yo, parrandeábamos, bueno, no como tal parrandeábamos, pero íbamos a reuniones, tomábamos, todo tranquilo, hasta que en una reunión yo, pues básicamente se me zafó la canica. Me puse demasiado altanero, grosero. Tuve una reacción que la verdad en todas las personas que estuvieron presentes desconocieron en mí y hasta yo mismo me desconocí porque nunca había pasado una situación de esas en una reunión. Me salí de la casa como a las 2 3 de la mañana. Me fui caminando hasta mi casa. Llegaron unos policías porque escucharon todo un relajo de parte mía, gritos, este, pelea y así. Obviamente con mi hermana estuve, ¿cómo decirlo?, peleado, también apenado, avergonzado con las personas que estuvieron ahí presentes. Al día siguiente pues fue la cruda moral de no saber el por qué hice eso. Después fuimos con un especialista, le comentamos toda la situación que había pasado. La especialista ahí todavía no me diagnosticaba lo que tengo. Me dijo que pues no tomara en un cierto tiempo, que en unas 2 semanas no tomara. Yo básicamente le di el avión a la psiquiatra, no quise hacerle caso. Y un día que según yo iba a hacer ejercicio, salí a tomar. Me compré pues alcohol barato en lata y una botella. Me tomé las dos latas que había comprado
y ya iba rumbo a mi casa y la botella la dejé en mi mochila porque según yo iba a tomar, bueno, a tomarme esa botella después, cuando mi hermana estuviera dormida o llegué a mi casa, pero a mí ya se me había nublado la vista. Yo ya no estaba ni en mi 5 y me mandó mi hermana en ese tiempo, estaba pintando su cuarto y me mandó por pintura con mi carro. Yo no sabía que la había tomado ni que estaba mal. Sí, ella no sabía nada, que incluso no se me llegó a notar. Y cuando tomé el volante, choqué el carro por atrás y por delante, casi me llevaba una persona. Ahí llegaron los policías, porque básicamente yo me quería dar a la fuga. Ahí no me acuerdo de nada. Yo vi que se había tardado, pero no llevaba el teléfono porque no tenía pila. Entonces dije, ya se tardó. Pero, y en eso yo ya iba a ir a buscarlo en el otro carro caminando porque la de la pintura está muy, muy cerca de aquí. Y en eso me toca el timbre un policía. Y yo dije, ¿ahora qué? Y me dice, ¿usted es hermana de Emiliano Hernández? Y yo con el corazón así al 100 de, ¿qué le pasó? O sea, yo le pregunto, ¿qué le pasó? Dice, pues tuvo un accidente, acaba de chocar. Y yo así de, yo lo primero que dije, puta, ¿está vivo? ¿Está muerto? ¿Qué pasó, no? O sea, ¿cómo está él? Y en eso me dice, está alcoholizado. Y yo, ¿cómo? O sea, me empecé a sentir culpable porque dije, yo lo mandé y no vi que estaba alcoholizado, pero dije, ya después de un tiempo dije, bueno, no fue mi culpa porque pues ni yo noté que él estaba alcoholizado. En ese momento fue como de, ¿qué onda? ¿Por qué estaba alcoholizado? Y ya pues bajé con el oficial y llegamos ahí en la patrulla y el Emiliano estaba parado al lado del carro viendo la nada, o sea, perdido en la mirada. En ese momento yo le hablé a mis tíos que viven ahí muy cerca también. Yo le hablé a mis tíos y les dije, oigan, pueden ir aquí a la Comex, Emiliano acaba de chocar. Ellos no sabían que porque estaba alcoholizado ni nada. En ese momento llegan mis tíos, mis primos. Mi primo tiene mi edad y mi prima tiene su edad. Pero mi primo está súper alto y mi tío también son súper altos, son súper fuertes. Y llegamos, bueno, llegan, y llego yo también. Y mi tía empezó a verlo como de que estás bien, pero así como, estás bien, o sea, tocando la cara, viéndolo. Yo le dije, tía, toma alcohol. No, está mal. Se empezó a poner muy agresivo, empezó a insultar a mi tía, empezó a insultarme a mí, a mi primo, empezó a Ujú. querer golpear a la gente y para eso mi primo tuvo que, pues, someterlo literal. Lo tuvieron que agarrar y acostar a fregadazos en el piso para que se calmara. No se calmó. En eso pensábamos que estaba hasta drogado porque no era normal el comportamiento que él tenía y la fuerza que él tenía no era normal. Entonces, pues fue como de ver qué hacemos, ¿no? Le hablé a la psiquiatra y me dijo llévalo a tal lugar. Y bueno, no, primero no me contestaba la psiquiatra. En eso llegó mi otra tía y fue como de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi primo le tuvo que dar varios fregadazos porque no se calmaba, no nos dejaba de golpear a nosotras, a mi tía, a mi prima, a mí, a mi tío también se le fue encima, a insultos, golpes. En eso lo llevamos al hospital. Fue lo primero que se nos ocurrió, tanto para que le dieran suero, para que se le bajara, o para que le hicieran una prueba de drogas, algo así. Y bueno, lo llevamos al hospital. En un hospital no nos recibieron por cómo lo vieron de agresivo. En el otro lo recibieron porque estaba en ese momento tranquilo, pero estando en el hospital se puso mal. De nuevo se empezó a poner agresivo, a golpear, a insultar. Tuvimos que irnos de ahí. Eso fue como a las 11 de la mañana. Nos dio las 6 de la tarde. O sea, estuvimos toda la tarde dando vueltas buscando hospitales, lugares donde lo pudieran desintoxicar o algo, porque no sabíamos si se había drogado o no. Y él empezó a decir como que unas personas le habían dado una pastilla. Empezó a inventarse un choro en la cabeza por tan mal que estaba de que alguien le había dado algo de droga. Entonces en ese momento no sabíamos lo que era verdad y lo que era mentira, lo que era parte de su alucinación. Entonces, por último lo llevamos al hospital Fray Servando, el Ese hermano. hospital, el hospital psiquiátrico. Ahí no nos lo recibieron tampoco. Y bueno, y al final, lo único que pudimos hacer ese día, hasta las 12 de la noche, fue un examen craneal para ver si no había tenido alguna contusión por los golpes que recibió por parte De mi primo. pues de mi primo porque no se calmaba y en un momento se cayó y se pegó en la cabeza, entonces no supimos si estaba bien o mal de ahí. Total que ya se calmó. Sí, ya después de ahí, cuando estaba en el hospital para que me hicieran el examen, yo ya estaba medio
O sea, ya estaba como entre mis 5 y todavía no. Y yo nada más decía, por favor Dios, que esto sea un sueño. Lo decía en mi cabeza. Por favor Dios, permíteme despertar de este sueño, de esta pesadilla, que no sea real, que sea un sueño, que sea una pesadilla más. Tuve que procesar ese momento porque de un momento a otro verme con moretones, el ojo hinchado que no podía ver desde de este lado, sangre y todo eso, fue como un impacto de que pues, ¿qué me pasó? No sabía qué me había pasado. Después, ya de regreso, veníamos mi primo, mi prima, mi tía, mi hermana, yo, ya íbamos de regreso a la casa de mis tíos. Al día siguiente lo llevamos a hacerse una prueba de drogas para ver si sí le había dado a alguien algo o no, si él se había drogado o no. No, en la prueba solo salió que había alcohol, no había drogas en su cuerpo, entonces a la alucinación tan grave que tuvo de que alguien le dio algo y así fue a causa de esto de la intoxicación patológica. En ese inter lo llevamos a hacer varios estudios de Encefalograma. cerebro, un encefalograma, un estudio completo de sensores en Craneales. el cerebro y para ver si tenía algo más, algún tipo de esquizofrenia o algo. Y si no había nada de eso, pues el punto era que era alergia al alcohol, que es lo de la intoxicación patológica. Con nadie podía mirarlos a los ojos porque era tanta la pena que tenía que no podía ni mirarlos a los ojos. Porque enterarte al día siguiente que te tuvo que golpear tu primo porque no te calmabas, que le pegaste a tu hermana, que le pegaste a tu prima, a tu tía, pues obviamente me causó una pena impresionante. Al día siguiente que me vi en el espejo, no podía creerlo. No recordaba nada, no supe ni siquiera qué hice, no recuerdo nada. Se me cerró el telón y nada más me vi con una irritación en el ojo. El ojo lo tenía todo rojo y por afuera estaban los moretones, las marcas de un golpe. Obviamente me empezó a doler porque no podía casi ni hablar porque pues estaba inflamado, no podía hablar. Y pues obviamente sí me causó mucha impresión. También el hecho de que no, pues te vamos a hacer un examen de antidoping para ver qué onda, qué pasó ayer. Fuimos, me lo sacaron, diagnosticaron nada más puro alcohol. Ya cuando regresé acá en la casa, pasaron 2 días. Yo agarré botellas que estaban ahí guardadas de whisky, de ron y por último la de vino. Me las eché en un día, En una bueno, en una noche, noche. yo pensé que solo había sido la de vino. No, fue una combinación. La de vino fue la botella completa. Ahí no me acuerdo tampoco qué pasó. Ahí fue diferente, porque para esto yo eran como las 7 8 de la noche, me dijiste vamos a dormir, y yo, ok, bye, ¿no? Descansa. Yo estaba hablando con un amigo por videollamada, pues yo estaba ahí hablando, normal, estaba trabajando también, y para eso yo empecé a escuchar como a las 12 1 de la mañana, empecé a escuchar como ruidos raros en el baño, como de que alguien azotaba la puerta. Y fue cuando dije, ay, pues entró al baño, ¿no? Se estrelló con la puerta de la regadera o algo. Empecé y lo fui a tocar de como, ¿estás bien? Y no me contestaba. Y no me contestaba. Y de repente me contestó, pero me contestó como mal. Dije, ¿qué onda? ¿Qué hago? Yo no sabía si él se iba a poner agresivo, cómo se iba a poner él, ¿no? Cuando salía del baño, si es que salía. Y como no me contestaba, dije, algo hizo. Algo se hizo, ya se hizo daño. En ese momento pasan por tu mente muchas cosas, ¿no? Le hablé a mi primo de nuevo. Le dije, please ven, ya volvió a pasar algo. Ayúdenme a sacarlo del baño. No sé, no puedo abrir la puerta. Para esto yo sabía que había tomado porque nada más vi el corcho de la botella. Dije, se echó una botella de vino entera. Porque las botellas que teníamos tanto ni siquiera eran mías, eran de mi mamá. Mi mamá compraba botellas de vino para llevar a reuniones. Entonces, realmente alcohol ya no teníamos en casa porque estaban solo esas botellas que yo ni me acordaba que estaban porque eran de mi mamá. Entonces le hablé a mi primo, vinieron él y mi tío, me ayudaron a sacarlo del baño. Emiliano estaba acostado en la taza, inconsciente. Lo llevamos arrastrando al cuarto, se acostó no pudimos acostarlo en la cama, lo tuvimos que acostar en el piso, le puse una cobija y a esperar a que no se ahogara. Ese día fue de no dormir esperando que no se ahogara con su propio vómito. Y en ese momento fue cuando ya le hablé a mi papá. Ya le tuve que decir, ¿sabes qué? Pasó esto, ha pasado esto, él no sabía ni lo del choque. Yo ya no puedo, llévatelo. Yo ya no es mi hijo, no es mi responsabilidad. Tengo muchos problemas yo, muchas cosas que
trabajar yo como para estar lidiando con él. Pero ahí lo tuve. Desde esa noche hasta las 6 de la tarde del día siguiente, sin reaccionar, sin despertar, inconsciente. Por eso él no se acuerda de nada. Y bueno, yo estuve ahí sin dormir para cuidar que no se ahogara ni nada. Hasta que ella se levantó. No sé hasta dónde te acuerdas tú. Hasta que me levanté. Hasta el día siguiente, obviamente, igual con la cruda moral, con el pensamiento que hice. Espero no me haya descubierto a mi hermana. Espero no haya pasado nada grave. Yo básicamente me quería morir. Me quería hasta lanzar de mi cuarto. Ese era mi pensamiento. Quererme morir porque ya para qué sirvo. Nada más le causo puro estrés a mi hermana. Ya no está mi mamá. ¿Para qué sigo viviendo? Volví a despertar. Salí del cuarto y vi a mi hermana y a mi primo. Obviamente me entró el sentimiento de ¿ahora qué hice? Esa misma noche mi hermana me dijo, ¿te vas a ir con mi papá a Acapulco? Yo obviamente dije, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer allá? Agarré mis maletas, llegué a Acapulco, pasó la primera noche. Al día siguiente tomé 3 furlocos. Pero para esto, el día que hablamos con la psicóloga que ya se había decidido que Emiliano se iba a a vivir con mi papá, la condición era a la siguiente que pase, te internamos. Y fue incluso condición de ella de, si no te internas yo ya no voy a poder ayudarte. O sea, yo ya no cuentes con mi apoyo porque tú no te estás queriendo ayudar. Y pues pasó una noche y al día siguiente, su primer día literal en Acapulco ya había tomado. Y en ese momento le dije, ¿sabes qué? Mañana mismo lo llevas a internar. Y pues mi papá así, no me diste, no me dio tiempo ni siquiera de ayudarlo, yo quiero ayudarlo, no sé qué. Mi papá no quería. Yo ya estaba como en esa etapa de, pues ya, háganme lo que quieran. Total, ¿para qué sirvo? Ya estaba en ese pensamiento, ya estaba en ese pensamiento de que no soy funcional en la vida. Eso yo pensaba. Pasaron los días, me quedaba sobrio, como que me empecé a levantar, yo solo inconscientemente. Me volví salvavidas. Empecé a como a trabajar, pero más que nada fue como voluntario. Llegaron a pasar, ¿qué? ¿Cuántos meses? Tú te fuiste a Acapulco el 25 de abril y regresaste el 20 de junio. Para esto, mi papá llevó una roomie a vivir ahí con ellos porque iba a trabajar con esta señora. Era una señora que tenía hijos y todo. O sea, era una señora que venía de otro país. No voy a dar detalles porque no, para no, pues no está, no mencionar su nombre ni nada. Y bueno, ahí empecé a convivir con esa señora. Se portó súper, súper, súper buena onda conmigo. Salíamos a todas partes, ella y yo, pero empezaron los problemas con mi papá. Mi papá, sabiendo que no podía tomar, habían veces en las que él me aventaba a mí para ir por el alcohol, Para que él tomara. para que mi papá tomara. Ajá, o sea, que él te mandaba a ti a comprar alcohol para él. Ajá. Y tomaba, él tomaba, ya básicamente era como una rutina. Todos los jueves tomaba vino, los viernes era cerveza y de vez en cuando los sábados que salíamos a veces tomaba whisky. Ya era como una rutina. Y empezó todo lo psicológico que me chantajeaba, me metía cosas a la cabeza. Emiliano ya me había dicho, ¿sabes qué? Me estoy peleando mucho con mi papá. O sea, varias ocasiones Emiliano me había dicho por llamada. Me estoy peleando mucho con mi papá, ya no me siento a gusto aquí. O sea, en parte me quiero regresar, pero estoy muy a gusto en la playa. Y yo así de, oye, pero pues vas bien, no has tomado. Y también lo platiqué con la psiquiatra de que, oye, me comenté Emiliano que tuvo problemas con mi papá, se quiere regresar. Me dijo, no, pues es que eso no está bien. O sea, no puede tener como esa inestabilidad de que estar en un lado y en el otro y así. Entonces, no, o sea, que aguante vara, que aguante vara. Y dije, ok, que aguante. En eso habló con la roomie por teléfono, yo no había hablado con ella para nada, y me empezó a contar más cosas. Me reafirmó esas cosas que Milano me contaba, pero también me empezó a contar cosas de humillaciones de mi papá hacia Emiliano, de malos tratos, de abuso psicológico. Pero cuando ella me empezó a contar todo, porque yo a Emiliano no le creía mucho porque había habido temas de mentiras y así, y me dijo, tu hermano estaría más seguro contigo que acá con tu papá. Y en ese momento fue cuando dije, ¿sabes qué? Ve haciendo tu maleta, mañana te regresas. Porque en esa llamada fue cuando me contaron que casi se voltean en la carretera porque mi papá estaba manejando borracho. Yo también estaba en una postura de no asumas responsabilidades que no te tocan, pero yo sabía que si mi hermano se quedaba allá, iba a estar peor allá.
que acá conmigo. Me peleé con mi papá horrible ese día, le dije, no, o sea, allá contigo no está bien. Él me empezó a echar la culpa de que por mi culpa mi hermano hacía esas cosas, según. Y me empezó a culpar de todo. Me regresé, le conté a mi hermana todo lo que pasó. Obviamente hubieron reglas. Hasta que hubo un día, yo en la noche, no, Yo ya streameaba para esto. ella ya hacía streams. Ese día, pues yo estaba con mis demonios internos. Me salí de mi casa sin que mi hermana lo notara. Fui por alcohol. Fui con un chavo con el que jugaba en la cancha. Me lo encontré. Fui a comprar cosaco individual y un furloco para cada uno. Y ya empezamos a tomar afuera. Y de ahí como que no me acuerdo mucho. Nada más me acuerdo que me subí a su moto. Que estábamos en un barrio después y que empecé a fumar mari. De esa noche son nada más flashazos. Me acuerdo que estaba así y me estaban, no sé, que yo estaba en el piso así, tratando de protegerme de golpes. ¿No te acuerdas quién te estaba golpeando? ¿Eran ellos? Eran, creo que, sí, eran chavos. Después fue un flashazo de que me pusieron las esposas porque llegó la policía. Yo no me dejaba, incluso de esto sí me acuerdo también. Flashazo de, ¿cómo de que no te vas a dejar, hijo de tu tal, tal, tal? Y después recuerdo el flashazo donde dice Martín, mi primo, ¿estás bien? Métete al carro. De eso fue lo único de que me acuerdo de esa vez. No te... Me enteré que había golpeado a una señora y a unas chicas, pero me habían dicho que ellas me habían golpeado a mí también. Ellos lo empezó, como ellas empezaron a defender de ti, pues. Ujú. Pero yo recuerdo que eran chavos los que me estaban golpeando porque pues, yo estaba en posición fetal, tratándome de proteger de patadas. Eran patadas fuertes y eran golpes. Y vi que eran hombres. De eso me acuerdo. No sé si eran policías o eran los mismos chavos. Para esto, él me dijo, ya me voy a dormir. Yo dije, ok, ya se va a dormir. Yo acabé stream a eso de las... Él me dijo, me voy a dormir a eso de las 8 o 9 de la noche. Yo acabé stream como a las 11:30. Voy a ver a Morita. Vi que no le había limpiado la jaula. Y yo ya iba bien enojada a decirle, oye, ¿por qué no la limpiaste? Es que yo iba dispuesta a despertarlo para que le limpiara. Y en eso entro a su cuarto y veo que no está. Y dije, oh, por Dios. Luego él se subía a la azotea a fumar o se bajaba al estacionamiento a fumar porque yo con mi asma no podía tenerlo aquí fumando. Entonces dije, ok, tranquila, no entres en pánico. Subí a la azotea, no estaba. Bajé al estacionamiento, no estaba. Le marqué, no me contestaba. Y dije, ya valió. Dije, ok, tranquila, no pasa nada, tranquila, todo bien. Le marqué a Martín, a mi primo, le dije, güey, no encuentro a Emiliano, ayúdame. ¿Cómo que no encuentro a Emiliano? No encuentro a Emiliano. No está, no está. Él le marcó a Emiliano, le dijo, ¿dónde estás? Dijo, es que tú no entenderías nada, o sea, pero borracho en su viaje. Es que tú no entenderías como si se fuera a hacer algo, ¿no? Y Martín oye, a mí me acaba de contestar, pero no sé dónde está. Ven por mí y vamos a buscarlo. Yo manejando a las 12 de la noche, temblando con hipotermia, taquicardia, nerviosa, sin saber qué estaba pasando, sin saber en dónde estaba, si estaba bien, nada. Entonces fuimos a buscar hasta las Águilas, regresamos, fuimos a las colonias cercanas. No se nos ocurrió subir hasta la colonia donde él estaba porque dije, no creo que Emiliano ni ebrio fuera hasta allá. Estuvimos 2 horas buscándolo, más o menos. Y no lo encontramos. En ese inter, yo dije, ¿sabes qué? Ya no nos contestaba el teléfono, ya ni siquiera entraban las llamadas. Dije, ok, ni modo. O sea, yo estaba en un plan de, él se lo buscó, porque finalmente sí se lo buscó él. Si mañana aparece bien, si no, meto la alerta en... No aplica alerta Amber, sino meto la ficha de desaparición. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Yo ya me veía buscando en morgues, buscando en hospitales, buscando en fiscalías. Yo no sé ni qué pasaba por mi cabeza en ese momento. Dejé a Martín en su casa, dije, a ver, me voy a dar yo una última vuelta sola, ¿no? Buscando. Me fui otra vez hasta las Águilas, no lo encontré. Yo manejando así toda nerviosa. Para esto yo ya había hecho una publicación en Facebook para avisar, ¿no? De que, oigan, no encuentro a mi hermano, si alguien lo ha visto. Dije, en una de esas, los amigos con los que está, le avisan como de, oye, tu hermano está conmigo, ¿no? O algo. O para que si alguien lo había visto de la colonia o algo, ¿no? Empecé a publicarlo en todos lados. Obviamente mi familia se empezó a enterar. Eso fue a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Le empecé a llamar a los amigos de él que yo tenía contacto. Nadie estaba con él. ¿Con quién se fue? Cuando estaba con Martín todavía fue cuando encontramos al poli y le dije, oye, ayúdame, si lo ven,
me avisas, me ayudas, búsquenlo. Le mandé su foto y todo. Y ya cuando yo iba de regreso a mi casa, se me ocurrió pasar al Oxxo que está aquí cerca. Dije, si pasó a tomar alcohol, en eso me acordé que yo había dejado dinero en la mesa y dije, ya, con eso, ¿no? Dije, seguro pasó al Oxxo. Pasé al Oxxo, le pregunté al señor. Dije, oiga, ¿ha visto este niño? Este chavo? Dijo, sí, pasó hace rato. Le dije, ¿qué compró? Ella me dijo, compró un cosaco, compró 2 cosacos y 2 Jack Daniels. Dije, ¿con quién venía? ¿Venía solo? Me dijo, no, venía con un amigo, con un chavo. En mi cabeza dije, bueno, sé que está con un amigo. En el mejor escenario, está modo bulto en la casa del amigo. Ya mañana que se despierte regresará, ¿no? En el mejor escenario. Me viene a mi casa, empecé a buscar en su correo electrónico o en su Facebook, en su Insta, llamadas, mensajes, algo, no encontré nada, no pude acceder a ningún lado y me quedé esperando. Despierta. Ah, le avisé a mi papá. Dije, oye, tu hijo no aparece. Si aparece, mañana es llevarlo a la clínica. Y si no aparece, pues a ver qué pasa. Como a las 3 de la mañana me habla el oficial. 3:30 me dice, ya apareció tu hermano. Déjame verificar si es él. Voy a ir para allá donde me mencionaron. En una colonia aquí arriba súper fea, ¿no? Y yo, dijo que ya avíseme, ¿no? Yo me estaba saliendo de bañar. Y ya, entonces me marcó, me dijo, sí, es tu hermano. Pero el oficial con toda la muy misterioso, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Qué le pasó? No, pues estaba golpeando a una oficial, a unas mujeres, a una señora mayor. Ahí es donde tenemos la duda de el por qué a ellas y por qué ellas lo terminaron golpeando a él también. O en su alucine no sabemos qué pasó. O sea, no sabemos ninguna versión oficial de lo que haya pasado. No tenemos certeza de si lo estaban golpeando hombres o no. Será como una duda. Eso se queda siempre en la duda. De si él estaba golpeando mujeres o no. No tenemos la certeza de nada. Porque él no se acuerda de nada. Y lo que se acuerda puede haber sido una alucinación como las que le dan. Sí, pero además yo también tenía la duda porque los golpes no eran como de... Los golpes no eran tan fuertes. Él terminó más golpeado cuando mi primo lo tuvo que someter la vez del choque que la vez que se escapó. Sí, pero además, o sea, digo, a pesar de que si hubieran sido las mujeres, pues de todas maneras tenía este inflamado. Ujú. Y yo tenía la duda de si me habrán golpeado unas mujeres o me golpeó un hombre. Y yo tenía pues O ese te golpeó el flashazo. mismo oficial al que tú estabas golpeando. Ajá. Porque también para esto el otro oficial, no el que yo me le he pedido, sino el otro, el que estaba ahí con él al principio, dijo que se lo encontró, que estaba muy agresivo y Tuvo que someterme. que lo empezó a someter, pero él tenía una fuerza impresionante nuevamente y no lo podía someter, le terminó tirando el walkie-talkie, que es muy caro, le rompió el chaleco y le aventó el celular, o sea, en los manotazos le aventó el celular y hasta que lo pudieron subir a la patrulla y se calmó. Entonces ya llega el oficial. Me dijo, bueno, tienes de dos. O pagas los daños que ocurrieron al otro oficial o nos lo llevamos. Dije, a ver cuánto me va a costar los daños, ¿no? Me dijo, no, pues el celular del oficial cuesta 10,000 pesos, ¿no? Para empezar. Luego el chaleco y luego el walkie-talkie. Y yo así de... Busqué el celular en internet. Dije, no, eso cuesta 3,000. Finalmente me sacaron 10,000 pesos a mí en ese momento para traérmelo a la casa y que no levantaran cargos, ¿no? Tuve que pagarlos, para reparar los daños. Me lo traen y ya lo subimos al cuarto. Y al día siguiente, pues ya fue lo que les contaba la otra vez en el otro podcast. Le dije, haz tus maletas y te vas. Pues básicamente yo no me acuerdo sinceramente de qué pasó. Al día siguiente, nada más mi hermana me dijo, Emi, pues la regaste. Agarra tus cosas, empacas, te vamos a internar. Yo me quedé totalmente en shock porque más o menos me había puesto a investigar si era una clínica de rehabilitación o era un anexo, porque en los anexos hay mucha diferencia a una clínica. En los anexos ahí es más cosas fuertes, más cosas psicológicas fuertes, muchas cosas. Entonces yo estaba en shock, no sabía si iba a ser un anexo o una clínica, hasta que pues empaqué mis maletas, esperó a que llegara una prima mía a checarme los golpes que tenía. Tenía moretones en el estómago, en el cuello, tenía lastimadas las muñecas por las esposas que me habían puesto, tenía moretones en la cara y pues me contó mi hermana todo lo que pasó de las señoras que yo golpeé y pues total, me llevaron a la clínica.
Pues los de la clínica me recibieron súper bien. Uno de ellos me empezó a dar un tour por toda la clínica. Me dijo, mira, vas a tener una alberca, hay un gimnasio, esta es la cafetería y aquí te vas a quedar por un tiempo, por unos días, que le llaman jacuzzi. El jacuzzi es un cuarto muy pequeño. Sí tienen baño, sí tiene regadera y sí tiene cama y así. Y tiene una mesa para comer. Pero básicamente es un cuarto pequeño. Y más que nada nos metían ahí por todo el tema de la pandemia, de Como una que, cuarentena. ajá, como una cuarentena en lo que me sacaban los resultados de antidoping y los resultados del COVID. Hasta que saliera negativo El COVID. de COVID me iban a dejar salir. Dejar salir a la clínica como tal. Ajá, la clínica, adentro de la clínica. Trajeron los resultados, me dijeron, ok, saliste negativo en COVID, ya te vamos a sacar. Me sacaron, me dieron mi bungalow. El bungalow es en donde ya me iba a quedar bien, formalmente, con roomies, pues ahí del cuarto, ¿no? El primer día que me sacaron, eran como las 10 de la mañana. Me dijeron, acomoda tu ropa, guarda tu ropa, acomódala, dóblala. En lo que salen los demás, haz lo que quieras. Y yo pues realmente dije, pero ¿qué voy a hacer? Yo ya acostumbrado al celular, acostumbrado a ver películas, acostumbrado a tener televisión y todo eso, dije, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces me quedé ahí esperando todo el día a que salieran. Ya después que salieron todos, me presentaron. La primera noche no pude dormir, pues fue como muy difícil poder dormir. Y al día siguiente me pararon a las 6 de la mañana. Me dijeron, vas a hacer servicio social, vas a barrer aquí, vas a trapear acá y además tu bungalow. Y pues era una nueva rutina. Eso pasaba todos los días. Era barrer, trapear y limpiar el bungalow. Eran limpiar los baños que estaban usados. Después tenía que hacer mi rutina, mi propia rutina después de tener que lavar todo eso. Y entré por primera vez a mis terapias con los psicólogos. Me dijeron, ¿cuál es tu historia? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál fue tu droga de impacto? ¿Y cuál es la razón o el motivo por la que estás aquí? No les quise platicar mucho hasta que poco a poco empecé a soltarme con cada uno de los psicólogos. Vi cuál era su intención, que era no solo enfocarme en el fallecimiento de mi mamá, sino cosas con las que viví en Acapulco, cosas de mi infancia, cosas que tenía guardadas y reservadas desde hace bastante tiempo, cosas que tenía desde niño, desde mi infancia las tenía guardadas y no las sacaba. Fue un poco difícil estar ahí porque pues básicamente eran psicólogos que hacían el role playing. El role playing es que básicamente tomen el personaje como por ejemplo de mi papá, se hagan pasar por mi papá y me hablen. Entonces fue muy difícil a los primeros días. Ya después, como por octubre, a mediados, se acercaba la fecha del fallecimiento de mi mamá. El primer año. Mis pensamientos eran, ¿cómo estará mi hermana? ¿Cómo estará mi familia? Me preocupaba más por los demás que por mí. Y hasta que les dije a los psicólogos, es que me preocupa mi hermana, preocupa cómo vaya a estar ella, cómo vaya a estar mi familia. Me dijeron, ¿y cómo vas a estar tú? ¿Cómo te sientes tú? Porque ellos muy bien están perfectamente bien sin tenerte a un lado. Ellos ya no están sufriendo porque ya no estás tomando. Ellos saben que estás bien e incluso están felices y agradecidos de que tú estés aquí adentro. Pero tú, ¿cómo te sientes? Yo me sentía muy mal. Dije, es el primer año de mi mamá fallecida y no lo voy a vivir, o más bien lo voy a vivir acá adentro. Me la pasé llorando, me la pasé bajoneado, sin saber qué hacer. Luego de eso, era el cumpleaños de mi mamá. Y el cumpleaños de mi mamá es el 1 de noviembre. Acá en México festejamos el Día de Muertos. Y los psicólogos hicieron una dinámica del Día de Muertos para sanar, que era ponerle una ofrenda a una persona que esté muerta, pero no muerta en el estado físico, sino emocionalmente. Y yo me había puesto a mí mismo y a mi mamá. El psicólogo me dijo, es que tú estás muerto por dentro porque te estás martirizando por algo que no fue tu culpa y te estás culpando, por eso estás muerto.
Y eran bastantes cosas que a mí me ponían a pensar. Yo ni quería lavar mi ropa porque allá no es tener lavadora, es lavarla a mano, secarla, ponerla en el sol, colgarla y todo eso. ¿Qué fue lo más difícil de estar dentro de la clínica? Tener que convivir conmigo mismo. ¿Qué es lo que más te ayudó en la clínica? ¿Qué es lo que más sientes que te ayudó a estar dentro de la clínica? Manejar mis emociones, darme ejercicios para la ansiedad y ponerme a pensar 2 veces antes de querer hacer algo. ¿Qué es lo más fuerte que viste dentro de la clínica? Porque sabemos que conviviste con gente con muchas adicciones a diferentes sustancias, no solo al alcohol, sino adictos al cristal, a la marihuana, a Cocaína. la cocaína, a la heroína. O sea, conviviste con personas porque tu problema realmente en ese momento no era que fueras como tal un adicto, porque no bebías diario y a todas horas, ni eras codependiente al alcohol, sino que tenías la alergia al alcohol y bueno, Sí. yo estando, había reuniones, pláticas familiares con un psicólogo de ahí de la clínica y yo le dije, oye, pero mi hermano no es adicto porque pues no bebe diario. Me dice, a ver, la palabra adicción significa Lo no sin hablado. hablar, lo que no se dice, lo sustituye por alcohol, si es un adicto. De entre los adictos que había ahí, tú eras el que menos consumía. ¿Qué es lo más fuerte que viviste estando con esas personas, conviviendo con esas personas? Pues muchas situaciones. Cuando había el momento de tener que hablar la historia de cada uno, escuchar las historias de los demás, cosas irreales, cosas que yo no creía, era de mucho impacto. De las drogas, lo que te llegan a causar. ¿Consideras que fue una buena decisión entrar a la clínica? Sí, sí, sí fue muy buena decisión porque me ayudó demasiado a pensar varias cosas, a enfocarme a mí mismo, cosa que yo no hacía. Yo normalmente como que me preocupo más por los demás y no por mí. Y ahí es en donde me dijeron, ¿cómo vas a ayudarle a alguien si no te ayudas a ti mismo? ¿Cómo vas a amar a alguien si no te amas a ti mismo? Porque yo me veía al espejo y era de un asco increíble. Era verme y mm, decir qué asqueroso soy, qué feo estoy, no me gusto. Y tener que empezar a cambiar ese tipo de pensamientos me ayudó demasiado. Gracias a los psicólogos, a tener un amor propio y a empezar a tener nuevas rutinas, salir de mi zona de confort. Y en el tema del alcohol, de las adicciones, ¿qué nos puedes dejar así como enseñanza? Tanto con tu experiencia, que pues con el tema del alcohol, como en general, ¿qué dirías de las adicciones? Yo diría que platiquen, hablen y digan todo lo que sienten antes de buscar una fuga en cualquier sustancia. Sea alcohol, cualquier sustancia, yo diría que platiquen y digan lo que sienten, aunque sea escribiéndolo o les digan a sus familiares, oye, me siento así, porque eso es lo que causa una adicción, no platicar todo lo que sientes y guardártelo para poder fugarte en una sustancia. Ahora, ¿cómo fue la salida de la clínica? ¿Qué ha pasado desde que saliste en enero hasta hoy, el día de hoy, mayo? ¿Qué sientes? ¿Que eres una persona diferente? ¿En qué te sientes diferente? ¿Cómo saliste motivado, no motivado? ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿Qué está pasando ahorita en tu vida? ¿Y qué esperas en un futuro? Por unos ciertos días tuve miedo y ansiedad, pero ya después empecé a tener mi propia motivación, mi propio por qué seguir adelante. Y pues ahorita todavía me falta mucho por sanar. Me falta sanar muchísimas cosas de mi madre, de lo que me pasó, de la infancia, de lo que viví a lo mejor en secundaria, cosas de ese estilo. Siempre va a haber este tipo de retos, no es como que nada más pase por un cierto tiempo y ya. No, cada vez se van a sumar más retos, más obstáculos que uno pues debe de elegir si seguir adelante o quedarse estancado. Pues nada más agregar que si tienen duda de cómo me la pasé en la clínica, la verdad súper bien. Porque
Comía muy bien, Nadabas. nadaba, en domingo era de pura película. O sea, hasta eso, esa clínica estuvo chida. En las noches cantábamos. O sea, es, es una experiencia que nunca se me va a olvidar. Pero más que nada que te ayudaron los psicólogos y Sí, así. más que nada es muy diferente las terapias a las que yo acudía antes de entrar a esa clínica. Eran muy diferentes, pero me ayudaron bastante los psicólogos, me ayudaron más que nada en verme a mí mismo. Todo el tiempo era yo mismo, yo mismo, yo mismo. Tú eliges si estancarte, tú eliges si seguir adelante, tú eliges si seguirte haciéndote chaquetas mentales, tú eliges si va a acabar esto o no. Tú eliges y siempre vas a ser tú. Y eso fue lo que me dieron a entender. Cosas que yo no veía ni se me pasaban por la mente. Pues bueno, eso sería todo. Es la primera vez que Emiliano habla de manera pública de este tema, así que gracias por abrir tu corazón. Sé que no es nada fácil haber contado todo esto y menos No. sabiendo que pues lo van a ver ciertas personas que quizás quieren saber qué fue lo que pasó. Él solo le ha contado su historia a sus amigos y creo que no todo, y a familiares y así, pero pues es la primera vez que se toca públicamente. Él quiso hacerlo, quiso compartirlo y te agradezco por estar aquí en un momento a solas. Pues en un futuro podremos hacer algún podcast con algún tema específico que quieran que tratemos sobre este podcast. Y pues nada, eso fue todo por el podcast de hoy. Se extendió un poquito, espero que lo disfruten, espero que les haya dejado alguna enseñanza y que si necesitan ayuda, pues búsquenla, pídanla. Aquí en la descripción les voy a dejar el nombre y los teléfonos de la clínica en la que él estuvo por si tienen algún familiar, algún compañero, algún amigo que está en una situación de adicciones, pues asistan a esta clínica, es privada y es muy buena. Y pues nada, nos vamos a estar escuchando dentro de 15 días aquí en Un Momento a Solas. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos el Instagram de Un Momento a Solas, TikTok y Twitter, Twitch y Instagram también personales. Me encuentran como Marianita HN en cualquiera de ellos. Y ahí lo encuentran como Emiliano HN 2002. en Instagram, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias de nuevo y nos estamos viendo para el próximo. No, nos estamos escuchando y viendo para el próximo episodio de Un Momento a Solas. No olviden darle seguir aquí en Spotify y darle like y suscribirse en YouTube. Y también compartir, que nos ayudarán muchísimo para llegar a más personas y que más personas escuchen esto que quizás necesiten escucharlo. Muchas, muchas gracias y nos vemos y escuchamos a la próxima.